Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, estimados estudiantes de Prepa en línea. Vamos a iniciar con este segundo espacio abierto para el aprendizaje de la semana número 3, en la que vamos a conocer otro concepto importante del aspecto económico, un aspecto económico que nos ayuda a identificar algunos criterios, algunas operaciones, algunas estrategias y modelos que nos ayudan a desarrollar o analizar algunos eventos que enfrentamos todos los días, ¿no? Adquirir un producto a crédito, invertir, algunas estrategias para ahorrar. Entonces, ahora vamos a conocer la inversión. A ver, un momentito, nomás para que haya alguien que está ingresando. Ok, vamos a conocer, perdón, lo que es el ahorro. La inversión lo conocimos la semana, el espacio abierto para el aprendizaje anterior, y ahí donde identificamos lo que es una inversión y algunos aspectos que son importantes a considerar cuando elegimos la mejor inversión, ¿no? Bien, ahora vamos a conocer otro elemento, el ahorro. Todos estos elementos que hemos conocido a lo largo de esta unidad están íntimamente relacionados. Cada uno es diferente, pero sí tienen relación, ¿no? Sin lugar a dudas, por ejemplo, para poder comprar a crédito necesitamos saber la situación financiera en la que nos encontramos, es decir, si estamos obteniendo un ahorro o si estamos, por el contrario, obteniendo un déficit. No podemos adquirir algo a crédito si al hacer una valoración de nuestra situación financiera nos encontramos que tenemos más gastos que ingresos. Si vamos a incrementarle ahora el pago de una adquisición a crédito, probablemente tengamos problemas, ¿no? Lo mismo sucede cuando invertimos. Para poder invertir, primeramente hay que generar un ahorro que nos ayude a saber de qué forma evitar que nuestro ahorro pierda su valor. Ok, bueno, entonces vamos a iniciar para que nos dé el tiempo justo y podamos concluir alrededor de 50, una hora más o menos, que es el tiempo esperado para estos espacios abiertos para el aprendizaje. La idea en sí, nuevamente les repito, no es que como en una clase no estemos atentos a lo que diga el profesor, sino que sean ustedes los que a través de la participación que hagan en cada una de las actividades y de las preguntas que se van realizando, ustedes vayan desarrollando el pensamiento crítico, ¿no? Que vayan identificando algunas soluciones, algunas propuestas que les ayude a ustedes a clarificar lo que es cada uno de estos conceptos y cómo lo pueden utilizar en su vida cotidiana. Entonces, por eso es importante que en las actividades participen activamente. Muy bien, el propósito de estos espacios abiertos es atender de forma síncrona las dudas y comentarios referente a las actividades. Desarrollar estrategias al analizar una tabla de presupuesto para lograr o mejorar un ahorro. Aquí es un propósito específico, el cual es el de desarrollar estrategias. Entonces, si queremos desarrollar estrategias, pues tenemos que conocer primeramente qué es una estrategia. Entonces, eh, después, estas estrategias las vamos a desarrollar una vez que analicemos una tabla de presupuesto. En una de las actividades que tenemos para esta semana debemos elaborar una. Entonces, ¿para qué nos sirve realizar una tabla de presupuesto? Pues para que nosotros podamos diseñar estrategias del análisis que hagamos de esa hoja de presupuesto. Realizar en conjunto actividades para fortalecer las habilidades y conocimientos y reflexionar sobre las áreas de oportunidad para el logro de los aprendizajes. Y por último, lograr un aprendizaje significativo vinculando lo aprendido con la vida cotidiana. Entonces, en esto, pues vamos a tratar de que los temas que abordemos en general en este módulo número 13 los logremos vincular. No es difícil porque todos estos temas tienen una relación directa con lo que realizamos en la vida cotidiana. Cuando queremos adquirir, por ejemplo, un refrigerador, una computadora, una impresora, un teléfono celular,
hay aspectos que por su valor o artículos que por su valor no podemos adquirir a contado, forzosamente tenemos que ir a una de estas tiendas que hoy en día están tan de moda para ver cuánto nos saldría adquirir uno de estos artículos, ¿no? Para poder adquirirlos mediante el pago cómodo en meses, en semanas, en quincenas o en meses de una cantidad que después de un largo tiempo nos va a liberar de la deuda, ¿no? Una vez que hayamos pagado en su conjunto tanto la adquisición que hicimos o el valor del artículo que adquirimos, como los intereses que se fueron generando durante todo ese periodo en el que estuvimos pagando. Y al final nos quedan dudas, por ejemplo, ¿cuál es la tasa de interés que pagué por esa adquisición que hice? ¿Cuál es el monto de los intereses que me cobraron? ¿Cuál es el monto final que pagué? Entonces, pues de alguna forma esto nos ayuda a reflexionar para que en futuras compras atendamos algunos aspectos básicos y elijamos siempre el que conforme a algunas características esenciales del crédito es el que es la mejor opción. Lo mismo sucede cuando hablamos de la inversión y lo mismo sucede cuando hablamos del ahorro. No existen ciertas características importantes de cada uno de estos conceptos que siempre nos ayudan a identificar eh, las mejores opciones, ¿no? O el momento oportuno o lo que podemos hacer para mejorar, en este caso, el ahorro personal o familiar. Entonces, eh, lo importante de esto es que todo esto tiene una relación directa con nuestra vida cotidiana y ahí es ahí donde debemos identificar lo que vamos realizando y con ello lograr un aprendizaje significativo, ¿no? Es decir, que no solo sea la teoría, sino que también lo podamos aplicar, lo podamos aplicar. Pues les comparto el Padlet. Recuerden que este Padlet es un espacio. Yo sé que a veces, pues por alguna razón, que no debiese ser, ¿verdad? Pues como que les da cierta pena escribir alguna duda que tengan. Si por ahí tienen una pena de escribir o de preguntar, pueden hacerlo ahí en el Padlet. Me parece que es un elemento en el cual nosotros podemos preguntar fuera de lo que es la cámara y la voz de estos espacios abiertos y con mucho gusto también vamos a responder a sus preguntas, aunque lo ideal es que preguntemos aquí, ya sea por el chat o por el micrófono, para que podamos resolver las dudas. No tiene nada de malo no saber, no conocer, porque estamos en ese proceso formativo, ¿no? En el que vamos aprendiendo a través de la lectura de los recursos, del desarrollo de las actividades integradoras que nos permiten poner en juego los conocimientos que adquirimos de cada uno de los conceptos, de los modelos matemáticos, fortalecer las operaciones porque que vamos practicando, porque a estas alturas estoy seguro que todos sabemos multiplicar, sumar, dividir, pero ahora los vamos a tratar de aplicar a un campo específico como es el de la economía, ¿no? Y previamente lo hicimos como lo es en la dinámica de la población. Entonces, son habilidades que todos tenemos, sumar, restar, dividir, multiplicar, y ahorita estamos conociendo o estamos fortaleciendo una nueva que es la de la función exponencial. Como ustedes ven, es una operación diferente a la que hemos realizado. No la desarrollamos con frecuencia, pero sí existe y sí tiene una aplicación dentro del estudio de la economía y de la dinámica de la población, ¿no? Entonces cómo estas habilidades las podemos usar para analizar diferentes situaciones económicas y de la dinámica de la población. Entonces, la idea es esa, que ustedes pregunten y en el Padlet, en caso de que tengan alguna duda, se les durante la sesión se les ocurre algo y no quieren preguntar, pueden plasmarla ahí sin ningún problema. Muy bien, fíjense cómo hemos hablado del crédito. En la segunda semana hicimos un ejercicio con el crédito y tratamos de identificar la importancia que tiene, por ejemplo, conocer la tasa de interés, ¿no? Como este elemento es el que es el elemento principal, podríamos decir, ¿no? El que modifica el valor de lo que vamos a pagar. Y esto, aunado al plazo y al monto de un crédito, pues puede potencializar el monto de lo que pagaríamos por interés, ¿no? Sin embargo, si no tuviese interés un crédito, no tendríamos ningún problema ni en el plazo ni en el monto. Podríamos prestar cualquier cantidad en cualquier plazo
y no tendría ningún efecto porque al final tendríamos que pagar lo mismo. Sin embargo, la tasa de interés, esa sí es importante porque ya sea un 1% a un plazo muy extenso, puede provocar que al final paguemos mucho más, incluso más de lo que nos prestaron, ¿no? Todo depende de, de que pongamos cantidades, ¿no? Un plazo y una tasa, ¿no? Lo mismo sucede con el monto. Y también identificamos que existen bancario y no bancario y un elemento importante que es un elemento, podríamos decir, un criterio moderno que es el costo anual total, ¿no? Que involucra los intereses y otros elementos que muchas veces pagamos por un crédito. Al final de cuentas se convierte en un indicador que debemos tomar en consideración y que ustedes deben conocer en los estados de cuenta. Bien, este indicador, y a veces nos preguntamos o no sabemos qué es. Pues es importante conocerlo porque nos da una idea, un panorama de lo que nos va a costar ese crédito que estamos utilizando. Luego, en esta semana, en la sesión anterior, vimos lo que es una inversión y aprendimos también que hay inversiones bancarias y en bienes inmuebles y en bienes muebles, ¿no? Y hay ciertos elementos también que debemos tomar en consideración para elegir la mejor opción al invertir y sobre todo por qué es importante invertir. Ya vimos que existe algo que se llama inflación, que hace que el dinero pierda su valor por el simple paso del tiempo, ¿no? Si hoy tenemos 100 pesos, y los queremos gastar dentro de un año, no podríamos comprar lo mismo, porque este efecto inflacionario provoca que lo que podemos comprar hoy con esos 100 pesos no sea igual, no sea la misma cantidad que la que podríamos adquirir dentro de un año. Esto produce que los ahorros, por ejemplo, si nosotros ahorramos 100 pesos hoy y los dejamos ahí guardados sin que genere ningún rendimiento, al final de cuentas ese esfuerzo que realizamos de ahorrar va a perder su valor por este proceso que se llama inflación, ¿no? Entonces, para evitar que esto suceda, hay que invertir esos ahorros en algo que por lo menos tenga un valor mayor o menor a la inflación. A ver, ¿quién responde? ¿Cómo debe ser la inversión o el rendimiento que nos dé una inversión? ¿Mayor o menor a la inflación? Mayor, dice Karen. Muy bien. Mayor a la inflación. En efecto, entonces ya vamos identificando algunos aspectos. Si nos damos cuenta, los vamos identificando. Y ahora vamos a hablar sobre lo que es el ahorro. El ahorro, que en términos técnicos es la diferencia que existe entre lo que ganamos y lo que gastamos. Ganamos 1,000 pesos y gastamos 500 pesos, pues tenemos un ahorro de 500 pesos, ¿no? Gastamos, ganamos 1,000 y gastamos 1,500, pues tenemos un desahorro o un déficit de 500 pesos. Es decir, estamos gastando más de lo que ganamos, ¿no? Y ahí es donde habla sobre algunos procesos financieros que debemos llevar a cabo para ver cómo podemos mejorar esta situación financiera, ¿no? La que implica el hecho de crear estrategias para mejorar, para que ese desahorro o ese déficit que estamos obteniendo y que identificamos a través de un proceso financiero, lo podamos revertir a través de disciplina, a través de crear estrategias, a través de modificar algunos hábitos que tenemos, ¿no? Pero bueno, eso es en términos cualitativos. En términos cuantitativos hay que identificar cómo podemos mejorar esas acciones y cómo comprar algunas cosas. Muchas veces puede ser perjudicial para nuestra salud financiera, ¿no? Entonces, vamos a conocer un poquito más sobre el ahorro. Y todo esto que nos va a llevar a que nosotros tengamos un proyecto de vida económicamente sustentable al saber lo que es el crédito, al saber lo que es la inversión y al saber lo que es el ahorro, ¿no? Saber cómo manejarlo, cómo utilizarlo, cómo determinar el ahorro, la inversión o el crédito, conocer criterios importantes y sobre todo utilizarlos en la vida cotidiana. Vamos a hablar un poco acerca vamos a trabajar con este aprendizaje esperado. Recuerden que los aprendizajes esperados son las metas a las que debemos llegar. Cuando estemos realizando una actividad, el esfuerzo que hagamos debemos dirigirlo hacia lograr
estas metas, las habilidades y los conocimientos que vamos desarrollando durante cada uno de los módulos deben ser enfocados en lograr estas metas, estos conocimientos esperados. Entonces, proponer conclusiones, dice, desprendidas del análisis. Primero hay que analizar una situación para después proponer conclusiones basado en los resultados que obtengamos. ¿Y qué se busca con estas conclusiones? ¿Qué se busca con proponer estas conclusiones? Mejorar la situación económica o incrementar el ahorro familiar o personal. Es decir, que las decisiones y las conclusiones a las que lleguemos, pues nos ayuden a, como comenté hace ratito, a disminuir el déficit o a lograr un ahorro o a mejorar el que ya tenemos, ¿no? Cualquiera de estas situaciones. Yo estoy seguro que muchas de estas palabras ustedes ya las comprenden. Cuando hablamos de ahorro, ustedes me dirán, bueno, pues yo sé lo que es el ahorro. Y en efecto, cuando hablamos de diseñar estrategias, pues a lo mejor ustedes también sepan lo que es diseñar alguna estrategia, porque siempre estamos enfocados en eso, enfocados en qué puedo hacer para no gastar tanto, ¿no? Por ejemplo, cuando me llega el recibo de luz, y veo que es superior o en una cantidad mayor a la que previamente me llegó, esto me enciende inmediatamente una alarma. Y es donde empiezo a pensar, bueno, ¿qué fue lo que hice durante este periodo diferente a otros periodos que me llegó más la luz? Y entonces me pongo a pensar qué fue lo que pasó con el fin de evitarlo, ¿no? Entonces ahí voy creando unas estrategias que me pueden ayudar a que ya no vuelva a pagar esta cantidad de luz, porque pues obviamente a veces se duplica o se triplica y son montos que no tenemos considerados en nuestro presupuesto familiar y que al final de cuentas vienen a afectar, ¿no? Porque si solo tenía 1,000 pesos considerados para pagar la luz y me viene una de 5,000 pesos, pues forzosamente voy a tener que afectar otros gastos que tenía considerados en mi hogar, ¿no? Y que voy a tener que posponer o voy a tener que eliminar para pagar la luz. Entonces, de ahí es de donde derivan las estrategias que debemos eh, crear, ¿no? De analizar y de crear estrategias, ver aquellas partes en las cuales probablemente tengamos algún problema, analizarlas para saber qué es lo que estamos haciendo y de ahí diseñar estas estrategias para mejorar esa parte que tenemos en nuestro presupuesto familiar. Vamos a hacer esta actividad. Recuerden que aquí lo que procuro es que a través de un cuestionario ustedes identifiquen los conceptos. Probablemente a algunos les sea más fácil, aquellos que han leído los recursos, pues les será más fácil responder a estos cuestionarios. Si les resulta complicado responderlos, significa que o no han leído los recursos o no los han comprendido en la totalidad. Esto no es malo. Lo que sí es malo es que no hagan algo por mejorar, ¿no? Una vez que yo identifico que algunos conceptos no los tengo claros, pues voy y leo nuevamente los recursos, trato de buscar información adicional, identifico con claridad qué partes son las que no comprendo, pregunto, veo videos, elaboro mapas mentales, elaboro un ensayo, busco por ahí otro material acorde al nivel educativo que estoy buscando y me voy formando un panorama, un criterio, voy aprendiendo más sobre esas partes que no he podido comprender, ¿no? Eso es lo ideal, lo que debemos hacer cuando identifiquemos algún tema, alguna palabra que todavía no podemos comprender o que nos causa un poco de dificultad comprenderlo. Entonces, vamos a hacer esto, ustedes mismos analicen lo que saben, ¿no? No hay una calificación como tal, hay una pregunta obviamente correcta y hay dos incorrectas, pero no es una calificación, más bien es un ejercicio de reflexión. Ustedes van a reflexionar sobre los conceptos que han logrado comprender hasta el momento. Entonces, aquí se los voy a compartir. Recuerden que la participación es importante durante toda la sesión y no únicamente algunas veces. A veces se preguntan por qué no obtienen la participación
Pues probablemente porque aunque ingresen, no participan enteramente en la sesión. Entonces, la recomendación es esa, ¿no? Que participen en todas las actividades. Ok, vamos a empezar. Un presupuesto, ¿para qué sirve? Saber si ahorramos o tenemos un déficit, saber cuánto pagar por un crédito o saber cómo invertir mi dinero. Efecto. Aquel que contestó que saber, a ver si puedo verlo. Aquel que contestó saber si ahorramos o tenemos un déficit es la pregunta correcta. Un presupuesto es un panorama que nos va a dar unas tablas en la cual identifiquemos nuestros ingresos, nuestros egresos y la diferencia que existe entre estos dos para determinar si estamos ahorrando o por el contrario estamos obteniendo un déficit. Saber cómo invertir mi dinero, eso estamos hablando de temas de inversión que en esta actividad, por lo menos en este espacio abierto, no tiene relación. Para saber cómo invertir mi dinero, lo que necesito es conocer la tasa de rendimiento y también conocer, por ejemplo, el valor de la inflación esperada. Entonces ahí es donde tienen que tener cuidado en no confundir. Igual, muchas veces nos confundimos porque cuando llegamos a una tienda, por ejemplo, una ferretería, a una carpintería, ¿qué es lo que preguntamos? ¿Me da un presupuesto? ¿No? Y ahí nos dan un precio preliminar de lo que tendríamos que pagar por adquirir cierta cantidad de artículos, ¿no? Eso también es un presupuesto, pero en términos financieros un presupuesto nos sirve para identificar la situación en la que nos encontramos, ¿no? Saber si tenemos un ahorro o un déficit. Entonces, por eso hay que clarificar en términos financieros lo que es un presupuesto. Pregunta 2 de 5. Oswaldo compra todos los días una galleta y un café. Esto es un ejemplo de déficit, alimentación no saludable o gasto hormiga. Es correcto, es un ejemplo de gasto hormiga. Aquellos pequeños gastos que vamos realizando todos los días, una galletita, un cafecito, un chicle, unos cigarritos, una coquita, todos los días. Si sumamos el importe de todas estas pequeñas, o a veces que dejamos una propinita ahí. Si sumamos esos importes, al final vamos a tener una cantidad considerable que probablemente afecte lo que estamos, nuestra situación financiera, ¿no? Hagamos un cálculo de todos estos pequeños gastitos que a lo mejor nos parecen sin importancia porque son 10, 15, 20, 5 pesitos y hagamos un cálculo anual de cuánto es lo que estamos erogando en estos pequeños gastos, ¿no? Es ahí identificar algunos de estos gastos, entre otros, para ver qué podemos hacer, ¿no? Todos los días llevo un café y unas galletas, pues a lo mejor lo puedo sustituir por otra cosa, ¿no? Con el fin de evitar gastar tanto en café y en galletas todos los días, ¿no? Café 80 pesos y unas galletas 30 pesos, ya son 110 pesos. Imagínense, multiplíquenlo por 5 días a la semana, por 52 semanas, por ejemplo. A ver cuánto es lo que estamos gastando en este pequeño gasto hormiga, ¿no? Y como esos, probablemente tengamos otros que nos estén afectando. Y un presupuesto nos ayuda a identificar estos pequeños gastos, ¿no? Déficit no es, porque déficit es cuando ya tenemos elaborado, tenemos identificado nuestros ingresos, nuestros gastos, y a la diferencia que existe entre estos dos conceptos, ya podemos decir, cuando es mayor los gastos, que tenemos un déficit. Es decir, todavía existe un proceso para poder determinar cuándo es un déficit. Pregunta 3 de 5. El recibo de luz de Ana es de 3,000. Ella quiere reducirlo en un 30%, por lo que decide que apagará las luces de cuartos vacíos
y moderará el uso del aire acondicionado. Esto es un ejemplo de ahorro, estrategia o inversión. Recuerden que el ahorro, como lo estamos viendo, el ahorro es la diferencia que existe entre los ingresos y los gastos. Por lo tanto, no es un ahorro. Una estrategia es cuando nosotros identificamos algún problema y alguna solución. Que esa solución involucre cuánto es lo que voy a disminuir lo que quiero solucionar, ¿no? En este caso, por ejemplo, Ana, mi recibo me llevó de 3,000 pesos y quiero reducirlo en un 30%. Es decir, quiero que cuando menos me lleguen unos 2,100 pesos, 2,000 pesos. ¿Qué voy a hacer para lograr este objetivo? Voy a diseñar una estrategia. Cuando vea una luz en un cuarto vacío que esté prendida, la voy a apagar. Y el aire acondicionado lo voy a moderar, solo lo voy a poner en las noches, a lo mejor en la mañana utilice otro medio, bueno, donde se pueda, ¿verdad? Porque hay ciudades en las que definitivamente esto no es posible, apagar el aire acondicionado porque el calor está a todo lo que da. Sin embargo, en la medida de lo posible también hay que identificar algunas otras acciones que podemos llevar a cabo. Y estas acciones precisamente son estrategias. Pregunta 4 de 5. Ay, pasó. A ver, un momentito. Ajá, ok, este ya la vimos. Andrea quiere ahorrar 30,000 para comprarse una moto. Este es un ejemplo de meta, estrategia o ahorro. Muy bien, es un ejemplo de meta. Cuando nosotros nos fijamos un objetivo en términos financieros, por ejemplo, nos fijamos una cantidad de dinero que debemos lograr. ¿Y para qué queremos esa cantidad? Estamos hablando de una meta o un objetivo, ¿no? Y muchas veces esas metas u objetivos van acompañados de un análisis. Yo tengo ese objetivo, pero ¿cómo me encuentro hasta ahorita? ¿Será que estoy ahorrando? ¿Será que estoy desahorrando? Por lo que tengo que hacer un presupuesto para saber la situación financiera en la que me encuentro, para saber en cuánto tiempo puedo ahorrar estos 30,000 pesos o si al menos puedo ahorrar algo, ¿no? Por eso es importante un presupuesto porque nos ayuda a que las metas que querramos conseguir las podamos llevar a cabo. Anabel realiza su presupuesto, el cual como resultado obtiene 5,500 de ingreso y 6,500 de egreso. El resultado es un ahorro de 1,000, ingreso de 5,500 o un déficit de 1,000. Muy bien, un déficit de 1,000 porque el ahorro, el ingreso es menor al egreso. Entonces no podemos tener un ahorro cuando estamos gastando más. Imagínense que ustedes hoy reciben 1,000 pesos y tienen que gastar 1,500 pesos. ¿Qué ahorro van a tener si no les quedó nada? Por el contrario, todavía se quedaron con una deuda de 500 pesos. Porque al final de cuentas, cuando nosotros gastamos más, es porque estamos dejando de pagar algunas cosas o porque las pagamos con crédito, las quedamos a deber. Entonces, esto no es saludable. Por eso es importante identificar la situación en la que nos encontremos, saber cuánto estamos obteniendo de ingreso y saber cuánto estamos gastando para diseñar estrategias de cómo mejorar. O si quiero
por ejemplo, en el caso de los 30,000 pesos que quiero ahorrar para comprarme una moto, saber en cuánto tiempo y cuánto tendría que poner mes a mes para llegar a ese objetivo financiero, ¿no? Muy bien, recuerden, ay, no lo pasé. Bueno, ok, ok. Ok, bueno, después de este ejercicio, entonces nosotros identificamos lo que es un presupuesto, ¿no? Y cómo nos ayuda a saber si tenemos un ahorro, ¿no? Al final de cuentas, ¿qué es el ahorro? Es la diferencia entre el total de nuestros ingresos y el total de nuestros egresos. Y podemos usarlo para lograr objetivos financieros, como el que vimos. Y es necesario revisar nuestro presupuesto con frecuencia para emplear estrategias que mejoren nuestro ahorro. Este debe ser un hábito constante que tengamos, el hecho de que podamos eh, estar analizando siempre un presupuesto, establecer un tiempo en el cual nos sentemos y lo analicemos al menos una vez al mes o una vez cada 6 meses, conforme a las necesidades que tenga cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, eso es el ahorro. Vamos a hacer un ejercicio práctico. Vamos a hacerlo un poquito rápido. Yo entiendo que ustedes ya identifican cómo vamos a elaborar un presupuesto. Vamos a colocar una tabla en donde identifiquemos nuestros ingresos, una segunda tabla en la que identifiquemos nuestros gastos y lo que debemos pagar. Y luego vamos a hacer una tercera tabla en la que obtengamos la diferencia entre nuestro ingreso y nuestro gasto, ¿no? Para entonces sí saber con ese resultado si tenemos un déficit o tenemos un ahorro. Si ustedes se dan cuenta, no estamos utilizando nada complicado. Estamos sumando y restando en términos generales. Lo que sí, también lo estamos aplicando a temas financieros, porque estamos hablando de ingresos, estamos hablando de gastos, estamos hablando de ahorro, estamos hablando de déficit. Vamos involucrando lo que es las finanzas con las matemáticas y cómo estos aspectos financieros pueden ser medidos con ayuda de las matemáticas a través de modelos, a través de operaciones y que lo necesitamos medir porque esto nos ayuda a tomar decisiones, ¿no? Como ahorita. Pues yo no sé la situación en la que me encuentro. Bueno, en este caso Estela dice, quiere saber cuánto tiempo puedo ahorrar 23,000 pesos. Tal vez es algo que ustedes mismos se han planteado alguna vez en algún momento de su vida, ¿no? Pero en este caso, Estela, el objetivo que tiene es ir al dentista. Quiere ahorrar 23,000 pesos para poder ir al dentista. Imagínense que tiene, le quieren hacer algo ahí en los dientes, una endodoncia, algunas pastas, cualquier situación que amerite ir al dentista, pero necesita los 23,000 pesos. No sabe cuánto tiempo puede ahorrar esto y decide cuál es la herramienta que le va a ayudar a Estela a saber la situación financiera en la que se encuentra para más o menos, para saber cuánto tiempo puede ahorrar esos 23,000 pesos, pues el presupuesto. Entonces vamos a colocar esta información que nos da Estela. Ayúdale, por favor, a Estela a determinar su presupuesto. Vamos a irnos un poco rapidito. Por ejemplo, en el sueldo, ya vemos la tablita de la hojita de Excel, ¿verdad? En el sueldo, vamos a identificar primeramente los ingresos, ¿no? Vamos a identificar, ella nos dice que gana 500 pesos diarios. Nuestro presupuesto lo vamos a elaborar de forma mensual. Comúnmente así se elaboran los presupuestos de forma mensual, porque podemos identificar los meses en los que podemos tener una cierta bonanza económica o los meses en los que podemos tener dificultades financieras, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a que aquellos meses en los que veamos que podemos tener alguna dificultad, podamos prestarles una mayor atención, ¿no? Identificar qué podemos hacer para que no en esos meses estemos padeciendo por dinero. Entonces, si Estela gana 500 pesos diarios, ¿cuánto es lo que obtendría por cada uno de los meses? Vamos a hablar de meses que todos los meses tienen 30 días. A ver, hagan las operaciones, por favor.
15,000. Fíjate aquí, Karen, cómo lo colocaste, 15,000. Aquí lo importante, fíjense cómo la hoja de Excel, que es otra de las herramientas que estamos empleando para realizar nuestro presupuesto, nos puede ayudar, porque si me dicen que gana 500 pesos y que cada mes va a tener 30 días, entonces son 15,000 pesos. Está correcta tu respuesta. Nada más que recuerden que hay que dejar evidencia de lo que tomamos en consideración. La hoja de Excel es a lo que nos ayuda, a dejar evidencia, porque yo puedo ponerme aquí y veo que efectivamente ustedes tomaron los 500 pesos que se gana Estela y lo multiplicaron por 30, ¿no? Ahora dice que hay una caja de ahorro que le dan a Estela en junio. Entonces, ¿cuánto es lo que consideraría en enero? 1,200. A ver si alguien tiene otra, Edgar o Dulce. Edgar también dice que 1,200. Karen dice que 1,200. A ver si Dulce tiene otra perspectiva. Fíjense bien, hay una regla general financiera, económica, que dice que los ingresos debemos considerarlos hasta que los obtengamos. Y los gastos, una vez que ya tengamos la obligación de pagarlos, independientemente si los pagamos o los consumimos o los recibimos, ¿no? Por ejemplo, la luz lo vamos consumiendo y cada día que pasa ya tenemos la obligación de pagar ese consumo que vamos realizando. Sin embargo, el recibo nos va a llegar en algunos casos al mes, en otros casos al bimestre, donde van a sumar todo lo que consumimos. Eso no significa que el consumo que hice en un día no lo deba. Ya lo consumí, ya lo tengo que pagar. Ahora lo que voy es que aquí, si recibo los 6,000 en junio, no puedo considerar nada en enero. Lo tengo que considerar hasta junio, porque en enero no me van a dar nada. Todo me lo van a dar hasta junio. Lo mismo sucede con el aguinaldo. El aguinaldo, por ejemplo, es una prestación que se paga hasta diciembre y no me lo dan antes. Mientras yo esté trabajando, no me lo van a dar en ningún mes, sino hasta diciembre. Yo espero que haya quedado claro. Ahora voy a correr aquí las fórmulas para ver. Entonces, ok, fíjense. Aquí ya veo los ingresos en todos los meses, obviamente tiene 15,000 pesos. Aquí en junio, como tiene un ingreso adicional, pues se eleva a 21,000 pesos. Y aquí en diciembre nuevamente se vuelve a elevar porque vuelve a obtener otro ingreso adicional de los 7,500 del aguinaldo. Ahora los gastos. La luz, por ejemplo, 300 pesos mensuales, pues obviamente voy a considerar 300 pesos cada uno de los meses. Perdón, el agua. La luz, 900 pesos bimestrales. ¿Cuánto tendría que considerar en enero? $900, exacto. En enero, fíjense. ¿Cuánto tendría que, alguien tiene alguna otra respuesta? ¿Cuánto tendría que considerar en enero si pago 900 pesos bimestrales de luz?
¿Qué significa la palabra bimestral? Cada 2 meses. Si yo pago 900 cada 2 meses y me están pidiendo el dato de lo que pago un mes, ¿qué tendría que hacer? Si cada 2 meses pago 900 pesos y me están pidiendo el dato de un mes, ¿qué tengo que hacer? Bueno, vámonos aquí. Recargas de teléfono, 500 al mes. Teléfono y cable, 600 pesos. Este lo será pendiente. Ok. Poner lo que piden al mes. Entonces, son 900 entre 2. 450 es lo que yo necesito separar en enero, lo que corresponde a lo que voy a pagar de luz comúnmente, ¿no? En alimentos, 1,000 pesos semanal. ¿Cuánto es lo que colocaría aquí en enero? Si gasto en alimentos, 1,000 pesos semanal. Multiplicar por 4 semanas es una opción, claro que sí. 1,000 por 4. De diversión, lo mismo. Ya que identificamos, cuando nosotros elaboramos un presupuesto, muchos de los gastos que efectuamos en el hogar tienen diferente periodicidad, como ya vimos, a lo mejor la luz, a lo mejor si yo hago recargas de teléfono en mi celular, los haga cada quincena, por ejemplo, la gasolina, a lo mejor lo haga cada semana, los servicios médicos, a lo mejor los pague, tomo en consideración que a lo mejor los use cada 2 meses, por ejemplo. Hay diferentes periodicidades, pero como mi presupuesto lo tengo que elaborar mensual, entonces es donde tengo que hacer que coincidir, tratar de que la periodicidad de los gastos la adapte yo a la periodicidad del presupuesto, que es mensual. Si mi presupuesto es, el pago que yo hago de la luz es bimestral, pues tengo que determinar el monto que yo pagaría mensualmente por luz. Lo mismo que si gasto semanalmente, pues tengo que determinar lo que pago mensualmente de un gasto que comúnmente se efectúa semanalmente. Y listo, fíjense, ya tenemos acá identificados nuestros gastos. ¿Qué tenemos? ¿Un déficit o un ahorro? ¿Un déficit de cuánto? Recuerden, siempre hay que especificar cuánto la cantidad. De 750. Entonces, si se dan cuenta, siempre estamos con un déficit, excepto en junio, donde tenemos un ingreso adicional, pues ahí ya no tenemos déficit. Y en diciembre, donde también tenemos otro ingreso adicional, ya no tenemos déficit. Si hacemos un promedio de todos los déficits con los ahorros que vamos obteniendo en cada uno de los meses, podríamos decir que al final terminamos con un ahorro de 4,500 pesos en el año, ¿no? Porque hay meses en los que tenemos déficit que hay que atender y hay otros en los que tenemos ahorro. Es decir, este ahorro que tenemos acá
nos va sirviendo para subsanar estos déficits que tenemos. Y lo mismo aquí. Si ustedes se dan cuenta, a veces uno vive esperando junio, porque es donde me voy a liberar de deudas. Pues aquí parece que eso sucede. Aquí digo así, chin, me faltó pagar el agua, o me faltó pagar una parte de la luz, o el cable, todavía lo debo y lo voy arrastrando hasta que llega junio y logro pagar todo lo que debía, ¿no? Y luego otra vez a sufrir otros mesecitos hasta que llega diciembre y nuevamente gracias a mi aguinaldo logro pagar todo lo que se va acumulando de deudas, ¿no? ¿Sí o no? A veces así es que vamos pasando los meses financieramente. Pues bien, ahora yo les preguntaría, ¿en cuánto tiempo entonces puede ir Estela? Esta es su situación financiera. Ahora necesita los 23,000 pesos. Ya vimos que ponderadamente estamos obteniendo 4,500 pesos al año de ahorro. ¿En cuánto tiempo ella puede ir al dentista? A ver, ¿qué haríamos? A ver, alguien ahí, el que sea. Recuerden, esto es la parte importante en la que hay que reflexionar. ¿Qué haríamos? Los números, si ustedes se dan cuenta, no son tan complicados, son sumas, restas, aspectos que ya sabemos, que ya conocemos. La parte en la que nosotros tenemos que interpretar y proponer soluciones, esa es la parte, podríamos decir, más interesante de estos ejercicios. Interpretar lo que estamos viendo y tratar de lograr una solución, de lograr una estrategia, de identificar el tiempo que tendríamos con la información que tenemos. A ver, sí, sigo esperando sus respuestas, por favor. 4,500 pesos es lo que me queda de ahorro después de batallar ahí con los déficits. Quiero juntar 23,000 pesos. ¿En cuánto tiempo lo puedo juntar? Si cada año ahorro 4,500 pesos. Karen dice, muy bien. Fíjate, Edgar dice que multiplica 4,500 por 6, da 27,000 pesos. Karen tiene un poquito, ajá, hace otra comparación. Divido los 23,000 entre el ahorro. ¿Y cuánto tiempo me da eso, Karen? ¿Cuánto tiempo? A ver si Dulce tiene alguna respuesta por ahí escondida. Ahora vayan pensando. 5 años, muy bien, más o menos. 5 años con algunos meses. Imagínense, en 5 años voy a ir al dentista. No es un tiempo excesivo. ¿Qué puedo hacer entonces para mejorar esta situación que se me está presentando? Recuerden, la parte matemática no fue tan complicada. Fui tratando de identificar los gastos que tengo, mis ingresos. Ahora la parte, la que me va a dejar verdaderamente un aprendizaje es interpretar, tratar de que esta información que ya obtuve la pueda emplear para mejorar mis finanzas personales. Ahora ya sé cuáles son mis ingresos, ya sé cuáles son mis gastos, qué identifico de todo esto que a lo mejor no esté tan sano en mis finanzas personales. ¿Qué puedo hacer para mejorarlas? ¿Qué estrategias puedo diseñar para lograr la meta o el objetivo financiero que tengo?
Muy bien, más o menos. Me parece que lo más acertado es como hizo Karen, dividir los 23,000 entre lo que generamos de ahorro. Y nos da un tiempo, un cálculo más razonable. Pero de todos modos está muy bien como ustedes lo hicieron. Nada más que podemos emplear otras operaciones. Ahora, esa es la parte importante. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué identifican ustedes de todo esto, de esta tabla, de este presupuesto, para mejorar? ¿Qué estrategias? Así como, por ejemplo, en el ejercicio, pagué tanto de luz, tengo que hacer algo. Tengo que apagar las luces de los cuartos que estén vacíos y reducir el consumo de aire acondicionado porque si no voy a pagar lo mismo de luz cada uno de los meses y es excesivo. Aquí, ¿qué identifican ustedes de algunos gastos que digan, bueno, esto a mí me parece una exageración? Y mencionen una estrategia que pueden emplear. O que ustedes emplean, porque estoy seguro que allí en sus hogares también ustedes emplean alguna estrategia donde dicen, bueno, identifico que hoy pagué mucho de agua, pagué mucho de luz y tuve que hacer esto para que esto no se vuelva a repetir. ¿Qué hicieron en esos casos? Sí, sí, claro que sí, Karen. Esta es la parte del desarrollo del pensamiento crítico. Tengo aquí mi presupuesto y ahora ya sé que en 5 años puedo juntar los 23,000 pesos con la situación en la que me encuentro actualmente. Imagínate esperar 5 años para ir al dentista. ¿Qué puedo hacer para mejorar la situación financiera y tratar de que el objetivo de ir al dentista y juntar esos 23,000 pesos sea en menos tiempo? ¿O en cuánto tiempo será que puedo mejorar? Pero ¿qué estrategias ahorita son las que puedo diseñar del análisis que haga este documento, ¿no? ¿Qué gastos identificas que dirías, bueno, para mí se me hace muy excesivo ese gasto, a lo mejor yo haría esto? ¿Qué estrategias podemos diseñar del análisis de ese presupuesto de Estela? Bueno, si no se los dejo de tarea, pero esta parte es importantísima y es la que tiene un peso importante, no únicamente en esta actividad, sino en general en todo lo que hagamos, porque las operaciones, como ustedes vieron, no son difíciles. Lo que sí es importante, reducir algunos gastos como cuáles. Mejor mis ganancias. Aquí no hay ganancias. En esto no hay ganancias. Hay ingresos y hay gastos. Y dar prioridad a lo necesario. ¿Qué es lo necesario para ti? De esto, ¿qué es lo necesario? Está muy bien, vas muy bien enfocada, pero te falta clarificar algunas cosas. No podemos hacerlo tan general. Hay que ser un poco más claros al momento de dar una respuesta. Sí, vas bien. Reducir algunos gastos, como cuáles. Administrando mejor mis ganancias, pero ¿qué ganancias? Porque aquí no hay ganancias, como viste. Hay ingresos, hay gastos, hay ahorro y hay déficit. No hay ninguna ganancia. Las ganancias la tienen los negocios, las empresas. En la diversión se podría ahorrar, dice. ¿Cómo podríamos ahorrar en la diversión? Por ejemplo, si gastas 2,000 porque vas 5 veces al cine, ¿qué puedes hacer en lugar de eso? Por otras actividades en las cuales no sea necesario gastar, ¿como cuáles? Esa es la parte importante en la que clarifiquemos lo que debemos hacer. Una buena estrategia implica que identifiquemos con claridad
lo que cambiaríamos por otra, pero hay que mencionar cuál otra. Ándale, viendo películas en la casa, muy bien, más o menos ahí vamos, ahorrarme ese dinero. Pero aún así, ver películas en la casa tiene un costo, ya sea. Entonces, ahí es donde entra el papel de las estrategias que diseñemos, que de lo que estamos viendo en el presupuesto, identifiquemos algunos aspectos que consideremos que no nos satisfacen o que está muy excesivo el importe que estamos gastando en eso. Cada uno de ustedes tendrá una propia estrategia que diseñar, pero recuerden hacerlo con claridad. Reducir gastos, claro, eso en términos generales es lo que tendría que hacer, pero ¿cuáles gastos? ¿Y por qué otro gasto eliminaríamos eso? ¿No? Es decir, ¿por qué lo cambiamos o por qué lo eliminamos totalmente? Bueno, ¿dudas hasta el momento? No sé si haya alguna duda, alguna pregunta sobre las actividades. A ver, Edgar, si quieres tomar el micrófono para que te escuchemos, con mucho gusto también lo puedes hacer. Pero no Sí, sé si... hola Edgar, ¿cómo buenas, estás? buenas noches a todos. Bueno, mi duda, ajá, esa era mi duda de que si en la parte final del total del gastos, hasta la parte final, además de, ahora sí que la suma de estos, del gasto de esta semana, debo también incluir la del mes anterior, mejor dicho. O sea, que lo vayas acumulando mes con mes. Ajá, Por de eso ejemplo, también. 15, en febrero sumes los 15 de enero más los 15 de febrero y te dé 30. ¿A eso te refieres? Ajá, de que en enero, por ejemplo, de los 15,750 se los añado a febrero y a los de marzo también les añado los de enero y febrero. No, no, no. En el presupuesto debemos elaborar mes a mes, porque esto nos Ah, ayuda a bueno. identificar cuáles son los meses que, por ejemplo, aquí identificamos los meses que nos va a ir bien y todos los meses que nos va a ir mal. Acumularlo no simplificaría esta tarea, por el contrario, la complicaría. Entonces, por eso no es correcto acumularlo. Ah, bueno, está bien. Gracias, asesor. Claro que sí, Edgar. A ver, por aquí tengo otra pregunta. Ándale, muy bien. Reducir la compra de golosinas o algún antojo y comprar lo necesario para la comida sana. Por ahí vamos, claro que sí. Identifico que por lo menos tienen idea. Lo van a ir mejorando conforme ustedes vayan realizando este tipo de actividades, tal vez en su vida cotidiana o posteriormente en algún otro módulo. Pero vamos bien, vamos enfocados. Nada más no lo dejen caer. Lean los recursos, elaboren las actividades formativas para mejorar lo que podamos comprender de este tema. Bueno, si no hay más dudas, pues nos pasamos a retirar, nos pasamos a despedir. Que tengan una excelente noche y un excelente fin de semana. Recuerden, las actividades las vamos a poder entregar hasta el domingo a las 23:55, pero no lo dejen para el final, porque recuerden que probablemente o con frecuencia los días domingos se suele saturar la plataforma y esto impide muchas veces que logren entregar en tiempo. De preferencia el sábado que ya lo tengan en la plataforma o el domingo muy temprano por si ocurre cualquier situación. De todos modos, ustedes tengan tiempo suficiente para entregar su actividad. Bueno, que tengan una excelente noche entonces. Nos vemos el día miércoles por estos espacios abiertos.
Que descansen.